La homofobia en el deporte es un tema que incomoda, divide y a la vez revela hasta qué punto una sociedad puede esconder prejuicios bajo la apariencia de pasión deportiva. Cuando hablamos de homofobia en el fútbol, en el baloncesto o incluso en deportes que parecen más abiertos como los de combate, lo que sale a flote es un patrón histórico. No se trata solo de insultos en las gradas ni de chistes en los vestuarios. Estamos hablando de una barrera invisible que durante décadas ha impedido a miles de deportistas ser ellos mismos. Imagina por un momento lo que significa ser joven, talentoso, con el sueño de dedicarte al deporte profesional, pero tener que ocultar tu orientación sexual por miedo a perder contratos, compañeros, aficionados o incluso la propia carrera. Muchos nunca dieron el paso de confesar quiénes eran de verdad hasta que se retiraron, cuando ya no había tanto en juego. Y eso, en pleno siglo XXI, debería escandalizarnos. Históricamente, los estadios y los gimnasios se han vendido como espacios de hermandad, pero la realidad es que no todos fueron bienvenidos. Hubo un tiempo en que la homosexualidad era considerada directamente incompatible con la imagen del hombre fuerte o la mujer atlética. Este mito absurdo todavía arrastra consecuencias. Cuando hablamos de los orígenes de la homofobia en el deporte, nos encontramos con un cóctel de machismo, presión mediática y falta de referentes. La masculinidad se construyó alrededor de la idea de ser invencible, agresivo y heterosexual. Si te salías de esa norma, te arriesgabas a ser ridiculizado. Lo curioso es que, si miramos atrás en la historia antigua, encontramos contradicciones llamativas. En la Grecia clásica, donde nacieron los Juegos Olímpicos, existían relaciones homosexuales entre atletas y eran vistas de manera muy distinta. Para muchos historiadores, incluso formaban parte de la vida militar y deportiva sin tabúes, pero siglos después, con la influencia de religiones, normas sociales rígidas y el auge de un deporte convertido en espectáculo global, esa tolerancia desapareció y fue reemplazada por un silencio cargado de miedo. Un ejemplo que me impacta siempre es el fútbol profesional. Apenas hace unos años que hemos empezado a ver jugadores que reconocen públicamente ser homosexuales mientras están en activo. El caso de Josh Cavallo en Australia se convirtió en un símbolo porque, aunque era un jugador joven, no podía soportar más el peso del secreto. Lo más duro no es solo que tardara tanto en decirlo, sino que sigue siendo uno de los poquísimos que se atreven. Eso demuestra que no hablamos de un problema del pasado, sino de algo que sigue vivo. Aquí es cuando me gusta hacer una comparación con otros ámbitos. En la música, el cine o el arte, ser gay ya no representa un obstáculo para tener éxito. Muchos artistas incluso son referentes mundiales y generan una industria multimillonaria sin esconderse. ¿Por qué en el deporte seguimos en pañales en este tema? Probablemente porque el deporte de masas está demasiado vinculado a una idea de masculinidad arcaica y a la presión de millones de aficionados que aún creen que el vestuario no es lugar para esas cosas. Y ojo, no se trata de señalar solo a los hinchas, muchas veces son los propios dirigentes, entrenadores y hasta compañeros de equipo quienes transmiten mensajes sutiles o directos de rechazo. El miedo no viene de la nada, viene de experiencias concretas de discriminación. Ahí es donde los medios de comunicación tienen también responsabilidad. Durante años, cualquier gesto, rumor o sospecha sobre la vida privada de un deportista era tratado como un escándalo, como si fuese más importante con quién compartía la cama que cuántos goles metía o cuántas medallas ganaba. La evolución ha sido lenta, pero hay que reconocer que existen avances. Hoy en día, las campañas contra la homofobia son más visibles. Los clubes saben que no pueden mirar hacia otro lado, y algunos países han legislado contra los cánticos discriminatorios en estadios. Pero queda mucho camino, y es aquí donde entra un detalle clave que pocas veces se menciona. La homofobia no solo afecta a los atletas de élite, sino a miles de niños y adolescentes que abandonan el deporte por sentirse rechazados. Imagina cuántos futuros campeones hemos perdido, porque no encontraron un espacio seguro para desarrollarse. Si te paras a pensar, es un drama silencioso. El deporte debería ser sinónimo de integración, de salud, de disciplina y trabajo en equipo. Sin embargo, para algunos chicos y chicas, se convirtió en el lugar donde más miedo sintieron a ser ellos mismos. Esa contradicción debería ser motivo suficiente para cambiar las cosas. Quiero aprovechar un momento para deciros que si os está gustando este contenido, no olvidéis dar like, suscribiros al canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Así ayudáis a que más gente pueda acceder a esta información y mantenemos viva la conversación sobre un tema que no siempre recibe la atención que merece. Volviendo a la evolución histórica, me parece fascinante observar cómo en deportes individuales como el tenis
o el patinaje artístico. Los pasos hacia la visibilidad fueron más rápidos que en deportes colectivos, como el fútbol o el rugby. Quizá porque en disciplinas individuales la presión del vestuario desaparece y el deportista se enfrenta solo a su propio público. Ahí hemos visto figuras que se atrevieron a hablar mucho antes, y que hoy sirven como ejemplo para otros. Otra curiosidad que no se suele mencionar es el papel de las marcas. Durante años, las empresas de ropa deportiva o bebidas energéticas evitaban asociarse con atletas abiertamente homosexuales por miedo a perder ventas en ciertos sectores. Sin embargo, la tendencia ha cambiado. Hoy, muchas compañías saben que apoyar la diversidad es una estrategia inteligente porque conecta con nuevas generaciones que rechazan los prejuicios. Eso nos dice algo interesante. La homofobia no solo es un problema social, también es un problema de negocio. A nivel de impacto, los casos de discriminación generan titulares, pero lo que no vemos tanto es el coste emocional en la vida de los deportistas. La ansiedad, la depresión y la soledad son muy frecuentes en quienes deciden ocultarse. Hay estudios que demuestran que muchos jugadores de fútbol base abandonaron porque no soportaban los insultos en los entrenamientos. Esto es gravísimo, porque revela que la homofobia no solo les roba la posibilidad de competir, sino también de disfrutar del deporte como simple afición. He leído testimonios que ponen los pelos de punta. Chicos que inventaban novias ficticias para que sus compañeros no sospecharan. Entrenadores que advertían a jugadores que esas cosas mejor guardarlas en privado si querían llegar a profesionales. E incluso periodistas que usaban rumores como arma para hundir carreras. Todo eso construyó un muro de silencio, que aún hoy cuesta derribar. Sin embargo, me parece positivo destacar que la generación más joven está menos dispuesta a tolerar estas actitudes. Muchos jóvenes aficionados ya no entienden cómo es posible que un golazo se valore menos porque el jugador es gay. Esa brecha generacional podría ser la clave para que en unos años el tema deje de ser noticia y se normalice de una vez. Chicos, haceros miembros del canal cuesta menos de €1, solo 0,99 € al mes, y de verdad me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido. Además, tendréis prioridad en comentarios, acceso anticipado, menciones y vídeos exclusivos solo para miembros. Gracias de corazón a todos los que se unan, porque con vuestro apoyo, este canal puede seguir creciendo. Y hablando de crecimiento, es inevitable conectar este tema con el auge de las redes sociales. Hoy, un deportista puede hablar directamente a sus seguidores sin pasar por los filtros de los medios tradicionales. Eso le da un poder enorme para contar su verdad. El problema es que también lo expone al odio en línea, a los trolls y a campañas organizadas de acoso. El Internet amplifica lo mejor y lo peor, y el deporte no se escapa de esa dinámica. La clave está en que cada testimonio, cada historia de valentía, rompe un poquito más el muro del silencio. Cada vez que un jugador, una entrenadora o un árbitro se atreven a dar la cara, mandan un mensaje a miles de jóvenes que quizá pensaban que estaban solos. Y eso tiene un valor incalculable. Lo que más sorprende cuando analizamos el impacto de la homofobia en el deporte es la resistencia que todavía muestran algunos sectores a aceptar el cambio. Muchos aficionados justifican insultos en las gradas diciendo que son parte del folclore o que todo queda en la cancha. Ese tipo de frases son el reflejo de un problema más profundo. Lo que para unos es broma, para otros es el recordatorio constante de que no son bienvenidos. Y ese ambiente hostil mina la confianza, reduce el rendimiento y termina alejando talento. En el rugby, un deporte que siempre se asocia con dureza física, han aparecido iniciativas muy interesantes. Clubes enteros formados por jugadores LGBT, mas han demostrado que la fuerza y la orientación sexual no están reñidas. Es un mensaje potente porque desmonta la idea de que la homosexualidad va contra la esencia de la competitividad. Al contrario, cuanto más diverso es un equipo, más resiliente se vuelve. Esto lo respaldan estudios de psicología deportiva, que muestran cómo los grupos inclusivos tienen mejor cohesión y rendimiento a largo plazo. Algo parecido ocurre en el baloncesto estadounidense, aunque la NBA siempre se ha visto como vanguardista. La realidad es que solo unos pocos jugadores se han atrevido a salir del armario. Jason Collins fue pionero, pero no tuvo una carrera larga tras hacerlo. Ese detalle demuestra que el sistema todavía no está preparado del todo para proteger y apoyar a quienes rompen el silencio. Y aquí es donde entra mi opinión personal. Si las grandes ligas no se comprometen a garantizar que un jugador pueda ser abiertamente homosexual sin perder oportunidades, la homofobia seguirá escondida bajo la alfombra. El impacto va más allá de los jugadores. También afecta a entrenadores,
árbitros, periodistas deportivos y aficionados que quisieran vivir su pasión sin miedo. Hace unos años conocí el caso de un árbitro español que confesó que durante mucho tiempo evitó relacionarse con compañeros por temor a rumores. Esa soledad pesa como una losa, porque el deporte se vive en comunidad. Si alguien se siente expulsado de esa comunidad, pierde parte de lo que hace grande al deporte. Lo que necesitamos entender es que la homofobia no es solo un problema moral, también es un problema cultural. El deporte tiene un enorme poder de influencia en la sociedad. Cuando una estrella del fútbol habla, millones escuchan. Cuando un equipo toma postura, los mensajes llegan mucho más lejos que cualquier campaña institucional. Por eso es clave que cada vez más clubes, federaciones y deportistas decidan plantar cara a la discriminación. No es solo un gesto simbólico, es una forma de educar a generaciones enteras. Aquí me gusta hacer una comparación con el racismo en el deporte. Hace unas décadas, los cánticos racistas en los estadios eran habituales y pocos se atrevían a condenarlos. Hoy, aunque no han desaparecido, existe una condena generalizada y los clubes arriesgan sanciones si permiten esos comportamientos. Ese cambio no ocurrió de un día para otro, fue fruto de campañas, sanciones y sobre todo del valor de muchos jugadores que no se callaron. Con la homofobia estamos en un punto similar. El cambio ya ha empezado, pero aún falta consolidarlo. Una de las curiosidades más llamativas es cómo algunos países llevan la delantera en este proceso y otros parecen anclados en el pasado. En ligas anglosajonas ya existen protocolos claros para proteger a los jugadores LGBT+, mientras que en otros lugares incluso se sigue sancionando la homosexualidad fuera del deporte. Esa brecha internacional también influye, porque vivimos en un mundo globalizado. Un jugador que hoy compite en Europa mañana puede fichar por un club en Asia o en Oriente Medio, y ahí se enfrenta a un choque cultural tremendo. Por eso, cuando alguien se atreve a ser visible, el valor es doble. No solo se expone a su entorno más cercano, también a una audiencia global que muchas veces no está preparada. Y pese a todo, hay quienes lo hacen. Esa valentía es lo que mantiene viva la esperanza de que dentro de unos años ya no tengamos que hablar de este tema como si fuera un tabú. Si has llegado hasta aquí, es un buen momento para recordarte que puedes dar like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones cuando publiquemos un nuevo vídeo. Es un gesto pequeño que nos ayuda a llegar a más gente y a mantener la calidad de este contenido. Una parte interesante que pocas veces se discute es el papel de la afición organizada. Las peñas, los ultras y los colectivos de seguidores tienen un poder inmenso para cambiar la narrativa. En algunos estadios europeos ya existen grupos de aficionados que despliegan pancartas a favor de la diversidad y que reprueban los insultos homófobos. Eso envía un mensaje muy claro. La grada no tiene por qué ser un espacio hostil. Puede ser también un lugar de educación y de respeto. Ahora bien, no podemos ser ingenuos. El odio todavía tiene mucho espacio en Internet y en las tribunas. Pero justo por eso es tan necesario seguir visibilizando historias de deportistas que rompen barreras. Piensa en la cantidad de chavales que hoy están empezando en un club de barrio y que quizá sienten que no encajan. Si ven referentes en la élite, sabrán que su pasión no está limitada por su identidad. Esa representación es la llave para que nadie abandone su sueño por miedo a ser rechazado. Otro aspecto del impacto que me parece fundamental es el económico. Las ligas, los clubes y las marcas tienen en sus manos una oportunidad enorme. La diversidad vende, conecta y fideliza a nuevas audiencias. Sin embargo, si un club se ve envuelto en un escándalo de homofobia, la pérdida de patrocinadores puede ser brutal. Es cuestión de tiempo que los equipos entiendan que la inclusión no es solo un deber ético, también es una estrategia de supervivencia financiera. Hay quien dice que el deporte refleja a la sociedad. Yo creo que a veces la sociedad también refleja al deporte. Si en los estadios se normaliza la discriminación, esa cultura se expande hacia afuera. Pero si en los estadios se promueve el respeto, ese mensaje también cala en la vida diaria. Esa es la grandeza del deporte, su capacidad de influir más allá de la cancha. Y aquí entra un punto que quiero remarcar. No podemos esperar que todo el cambio venga de arriba, de federaciones y gobiernos. La transformación real empieza en los equipos de barrio, en las escuelas deportivas, en los entrenadores que cada día trabajan con niños y niñas. Si en esos espacios se enseña que nadie debe esconder quién es, estaremos construyendo una base sólida para un futuro distinto. En mi opinión, lo que falta es tiempo y constancia. Hemos avanzado mucho más de lo que a veces se reconoce. Hace 20 años era impensable que un jugador de primera división hablara abiertamente de su orientación sexual. Hoy no es habitual, pero ya no es imposible. Esa diferencia marca el rumbo. Es como correr una maratón. El camino es largo,
pero cada paso cuenta. Me gusta pensar en un futuro donde las entrevistas deportivas se centren solo en el rendimiento, en la técnica, en la estrategia y no en la vida privada de los jugadores. Donde un gol o una medalla no se vea empañado por rumores absurdos sobre con quién comparte su vida a alguien. Puede que aún falte, pero cada historia de valentía nos acerca a ese escenario. Y por último, quiero dirigirme a quienes quizás están escuchando esto desde un lugar muy personal. Si eres deportista aficionado o trabajas en este mundo y sientes miedo de ser tú mismo, recuerda que no estás solo. Cada vez hay más gente dispuesta a apoyarte y a demostrar que el deporte es de todos. Y si formas parte de la mayoría que nunca ha sufrido discriminación, tienes la responsabilidad de ser aliado. Callar frente a un insulto es permitir que siga ocurriendo. Alzar la voz puede cambiar la vida de alguien que lo está pasando mal. Chicos, haceros miembros del canal cuesta menos de €1, solo 0,99 € al mes. Y de verdad me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido. Además, tendréis prioridad en comentarios, acceso anticipado, menciones y vídeos exclusivos solo para miembros. Gracias de corazón a todos los que se unan, porque con vuestro apoyo este canal puede seguir creciendo. El deporte es una herramienta de unión y superación. No dejemos que los prejuicios lo conviertan en lo contrario. Si algo hemos aprendido de las historias que hemos repasado, es que la homofobia no es invencible. Cada partido, cada entrenamiento y cada grada puede ser un espacio de resistencia y de cambio. Y depende de todos nosotros acelerar ese proceso para que las próximas generaciones vivan el deporte como lo que realmente debería ser. Un espacio donde lo único que importe sea el talento, el esfuerzo y la pasión.